Pero muy buenos días, mis queridas amigas, ¿cómo están? Mis preciosas alumnas de la clase 9 en la Iglesia Cristo Salva, Santiago del Estero, y también aquellas amigas de A Tus Pies que nos están siguiendo con estos estudios bíblicos, aquellas que nos escriben para alentarnos, para saludarnos, para compartirnos inquietudes o motivos de oración. La verdad es que estamos muy contentas de poder ser portadoras de la voz de Dios. La palabra de Dios es lo único que el ser humano necesita para tener una vida plena y satisfecha. Y por eso insistimos en el estudio profundo de la palabra de Dios. Por eso en la Iglesia Cristo Salva estudiamos la palabra de Dios. Y en la clase 9 sobre todo voy a destacar, porque hay un grupo de hermosas mujeres, mujeres de la palabra, mujeres que la estudian, mujeres que la viven. Y lo quiero decir porque las amo y porque las animo y porque esto es real. Y también quiero explicar un poquito de qué se tratan estas tareas que por ahí habrán escuchado ustedes que no son de la clase 9. ¿A qué me refiero cuando digo tareas? Bueno, las chicas de la clase 9, como son muy estudiosas, entonces en la semana yo envío una serie de preguntas, una parte práctica donde ellas deben responder y enviar todos los trabajos prácticos en la semana, así que esa es la tarea de la clase y del estudio bíblico que estamos realizando. Como bien saben, quizás te estás sumando recién ahora, estamos estudiando la epístola de Santiago, una epístola corta de 5 capítulos, pero con tanto contenido y tanta enseñanza práctica para aplicar a nuestras vidas que realmente nos ha cautivado el corazón. Y eso es lo que me transmiten las chicas que siguen el estudio. Y la clase pasada estuvimos viendo el capítulo 2, comenzamos a ver la primera parte, donde vimos que una fe genuina se demuestra a través del amor, el amor al hermano, el amor al prójimo. Hoy vamos a ver que esa fe genuina se va a demostrar a través de la fe. Y yo quise titular este estudio un examen de fe. Porque en realidad, para serte sincera, hace tiempo que estoy preocupada y Dios colocó esa inquietud en mi corazón de ver que quizás en nuestras iglesias hay personas que están sentadas desde años que asisten, quizás ya están bautizadas, quizás tienen un servicio en la iglesia y no son salvas. Cuando estudié este pasaje que te voy a compartir hoy, me di cuenta que eso es real. Eso es real. Por eso yo te invito en esta mañana, no a estar mirando a la otra, sino que vos misma puedas hacerte un examen exhaustivo de fe, para saber qué clase de fe es la que tienes. Claro, cuando nosotras hablamos de fe, y te digo sinceramente, hoy llegamos a un pasaje crucial, difícil de interpretar, aquí el capítulo 2, desde el versículo 14 al 26, pero esta es la médula de la carta de Santiago. Y quiero aclararte de entrada, porque muchos teólogos han interpretado, pero han llegado a la conclusión de que Santiago no contradice a Pablo con lo que va a enseñar en esta parte de su carta, porque bien sabemos que la Biblia nos enseña a través del apóstol Pablo que la salvación es por la fe y no por las obras. Y claro, aquí vamos a ver que Santiago habla mucho de las obras, pero no está contradiciendo a lo que el apóstol Pablo enseña. Es más, Santiago escribe primero, se cree que es la primera carta del Nuevo Testamento que fue escrita, sino que quiero que vayas sabiendo de entrada que ambos hablan de la misma fe en Cristo. Mientras que Pablo dice que no son las obras las que nos salvan, sino la fe que se coloca en Jesucristo. Santiago dice que si tú tienes fe en Cristo, entonces ponelo en práctica. Pablo está hablando de las obras de la ley, mientras que Santiago aquí va a estar hablando de las obras de la fe. Pablo apunta a la raíz, Santiago apunta al resultado de la fe. Santiago va a hablar de una fe que obra, una fe que se muestra a través de las buenas obras. Quiero que te vayas haciendo la idea de que fe y obras son algo inseparable. Y
Santiago, en toda la carta, yo te invito a que cuando la estés leyendo puedas ir marcando las veces que va a utilizar la palabra muestre, demuestre o manifieste. Porque Santiago también estaba preocupado por aquellas personas a las que él pastoreaba, qué clase de cristianismo o qué clase de fe estaban demostrando. Claro, cuando nosotros hablamos de fe, en la Biblia se nos enseña que debemos vivir por la fe. Esto lo hemos mencionado desde la primera lección cuando hablamos de la prueba. Aquellas palabras que expresó el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, donde dijo, mas el justo por la fe vivirá. Y esto lo repite el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 1, versículo 17, mas el justo por la fe vivirá. La Biblia nos exhorta, nos invita a vivir por fe. Porque en Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué más dice la Biblia de la fe? Porque lo que no proviene de fe es pecado, dice Pablo a los Romanos 14:23. Pero también en 2 Corintios 5:7 se nos exhorta a andar por la fe. Pero ¿de qué se trata esta doctrina clave en la vida del cristiano? No solo que el pecador es salvo por fe, según Efesios 2:8 y 9, sino que el creyente debe andar por la fe, como te mencioné recién, en 2 Corintios 5:7. Alguien ha dicho que el tener fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las circunstancias. Cuando nosotros abrimos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 1, allí, ¿qué nos dice la palabra de Dios? La fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces de ahí extraemos la definición. Fe es creer, creerle a Dios. Fe es confiar. Pero vamos hoy a ir a un paso más adelante y te voy a agregar una palabra más a la definición de fe. Porque fe es obedecer. Cuando vos transitas por la galería de la fe en Hebreos capítulo 11, allí se mencionan muchísimas personas del Antiguo Testamento que anduvieron por fe. Y allí el apóstol que escribe la carta a los Hebreos nos va a decir, por ejemplo, por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció, ahí está la obra. Por la fe Noé construyó el arca. Fe, obras. Fe, obediencia. Por la fe Enoc caminó con Dios, anduvo con Dios, vivió por fe. Ahí está el verbo, ahí está la obra. Otro ejemplo te pongo, por la fe Moisés rehusó. Es que fe, vuelvo a repetirte, no solo es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias. La fe también es la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera y la convicción de que el obrar de acuerdo con ella nos traerá la bendición del Señor. Ahora volvemos al pasaje y ahora sí te invito a que tengas abierta tu Biblia porque vamos a leer lo que dice allí Santiago. Dijimos hace un rato, Santiago nos va a enseñar muy bien porque era un maestro muy capacitado, muy descriptivo, muy ilustrativo. Nos va a enseñar acerca de la fe y las obras, fe y obras que son inseparables. Entonces, nos vamos a estar haciendo algunas preguntas, porque yo te invitaba en un principio, hoy nos vamos a examinar el título o desafío, como les gusta a las chicas de la clase 9. ¿Cuál es el desafío, señor, de hoy? Hoy el desafío es un examen de fe. Y acá voy a hacer uso de un versículo que se encuentra en 2 Corintios 13:5, expresado por el apóstol Pablo, que dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Me impacta. ¿Cuánto hace
mi amiga querida, mi hermana que estás escuchando, que no te haces un examen de fe, que no te preguntas delante de Dios, ¿cómo está mi fe? ¿En qué creo? ¿Cuál es la clase de fe que maneja mi vida? Por eso el apóstol Pablo, vuelvo a repetirte, te dice, examinate a vos misma si estás en la fe. ¿En qué fe estás? ¿En qué fe estoy? Me voy a preguntar en este día. Probate a vos misma. Dice así la palabra allí en Santiago, entonces capítulo 2, versículos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Te invito a tener ahí donde estás un tiempito de oración a Dios para que el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento en esta hora y podamos interpretar correctamente su palabra. Señor, te damos gracias porque podemos separar un tiempo precioso para estar con vos, para estar aprendiendo de lo que vos dejaste escrito para nosotras en la Biblia. Y Señor, porque te amamos, amamos tu palabra. Y nosotras, las mujeres de la palabra, queremos que esta palabra nos examine en esta mañana, Señor. Te necesitamos. Señor, si hay un pecado en nosotras, sácalo a la luz, para que no sea un estorbo como hemos aprendido en la lección anterior, que debemos desechar para poder colocar la semilla y recibir la palabra. Gracias porque nos vas a hablar en esta mañana. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver de qué está hablando aquí Santiago. ¿Qué es lo que quiere dejar en claro Santiago en esta enseñanza? Mira, Santiago va a hablar en este capítulo de 3 clases de fe. Anótalo ahí en tus apuntes. En primer lugar vamos a ver la fe muerta. En segundo lugar vamos a ver la fe demoníaca. Y en tercer lugar vamos a ver la fe dinámica. Entonces, en los primeros, ya te digo, versículos 14 al 17, allí tenemos la enseñanza de lo que significa tener una fe muerta. Repasamos un poquito. Aquí Santiago va a utilizar otra vez el conector, que lo repite 15 veces, utiliza la expresión en la carta hermanos míos o amados hermanos. Vos observá después cómo inicia cuando va a cambiar de tema otra vez a hermanos míos.
Te dije el otro día, Santiago tenía un corazón de pastor y el pastor es aquel que exhorta con amor. Por lo tanto, podemos sentir el énfasis del amor expresado. Hermanos míos, a ver, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe y no tiene obras. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Así se debería leer esta pregunta. De paso te digo, Santiago aquí utiliza muchas preguntas retóricas. Preguntas retóricas son aquellas que ya contienen en sí misma la respuesta. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Y la respuesta natural que surge aquí es no, no. Porque estamos hablando de una fe muerta, una fe que es intelectual. Dice, mira, va a utilizar el ejemplo, la típica. Cuando va a dejar una verdad clara, va a utilizar un ejemplo para que nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, si un hermano o una hermana le está hablando a creyentes y está poniendo el ejemplo que, supongamos que a tu congregación entra una hermana o un hermano que vos ves que está necesitado, quizás es un día de mucho frío, y este hermano llega a la congregación con ropas livianas, sin un buen abrigo, porque no tiene que ponerse. Y vos, de pronto, ahí desnudos, no sería literalmente desnudos, sino desabrigados, y entonces Él nos va a decir, y tienen necesidad del mantenimiento de cada uno. Y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentaos y saciaos, pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y esta expresión la va a repetir en el versículo 20 y en el versículo 26 para que se nos grabe que la fe muerta no produce obras. ¿Por qué? Porque es una fe meramente intelectual. Es una fe de aquel que quizás sabe. Es aquel que sabe pero no hace. Aquel que conoce, que sustituye palabras por hechos. Conocen, pero su hablar y su andar son diferentes. Vos, yo, podemos haber nacido en una iglesia donde desde pequeñitas nos llevaron y hemos aprendido a estudiar la Biblia. Podemos saber versículos de memoria, podemos conocer todos los personajes de la Biblia, habidos y por haber, pero nuestra fe puede estar muerta, porque nuestra fe solo se ha limitado al intelecto, porque no actuamos conforme o de acuerdo a esa fe que decimos y no hacemos, que profesamos. Y esto es preocupante, porque en la iglesia hay muchas personas que tienen una fe intelectual, una fe muerta, como dice Santiago. Y por lo tanto, cuando llega una persona a la iglesia, ni siquiera son capaces, lo decíamos en la lección anterior, de acercarse, porque no hay un amor al prójimo. Porque mi fe está muerta y porque no me interesa, quizás, no sé, soy indiferente a la necesidad o a extenderle mi mano a esa persona, a recibirla con amor, como no entendiendo lo que dice Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que dice que hagamos el bien a todos. El creyente fue salvo para buenas obras, no por, y esto ya lo vamos a ir explicando en el transcurso de la lección. Entonces Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, va a decir, hagamos el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Porque como enseñó Jesús en Mateo 25:40, por cuanto hiciste bien a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Examinate, pregúntate, observate. No me mueve el ver una persona que entra a la iglesia o un necesitado de mi iglesia que se está congregando. Y bueno, quizás vos me digas, pero yo no tengo los recursos para poder ayudar. Pero el que no tiene los recursos igual se va a mover buscando y generando en otros
en otros la generosidad y se va a ocupar, porque cuando tenemos una fe viva, la fe nos mueve, la fe es dinámica, la fe actúa, la fe se muestra, la fe se manifiesta. Pero lamentablemente esta clase de fe no se muestra en obras. Y yo no te estoy hablando, y aclaro, y lo voy a aclarar varias veces, de hacer obras para salvarme, porque eso no es lo que la Biblia enseña. Nos salvamos a través de nuestra fe en Jesucristo, pero porque somos salvos, ahora tenemos que actuar con obras, demostrando. Quiero decirte además que la fe muerta, que es una fe meramente intelectual, tengo la cabeza llena de conocimiento, pero no lo bajo. Es una fe falsa. Así lo llama también la palabra de Dios. Quizás has tenido una experiencia intelectual que solo afectó a tu mente, a tu conocimiento. Y quiero decirte que esta fe intelectual, solo intelectual, no salva. Yo te propongo un experimento, que salgamos hoy a la calle donde encontremos, bueno, hoy es difícil en este periodo de aislamiento social, pero salí a la calle y preguntale a las personas que pasan, ¿crees en Dios? Y muchas te van a decir, sí, yo creo en Dios, pero no son salvas, porque es una fe meramente intelectual. El creer en Dios intelectualmente no me salva. No te engañes, mi querida. Es una fe falsa. Porque la fe en Cristo, la fe genuina, la fe dinámica que vamos a ver al final, es una fe que trae vida. Y cuando hay vida, hay crecimiento. Y cuando hay crecimiento, hay fruto. ¿No te preguntaste por qué quizás, tal vez, no sos victoriosa en ese pecado? En ese pecado que te controla, que te domina, porque quizás tienes una fe falsa, una fe muerta. ¿No te preguntaste por qué ese vicio que tantos años te está controlando y no lo podés dejar? Y asistís a la iglesia y vuelvo a insistir porque he clamado que el Espíritu Santo en esta hora se revele a tu corazón y te abra los ojos para que puedas convencerte si estás profesando una fe falsa. Quizás sientes tu corazón frío. Quizás nunca tienes apetito por la palabra de Dios, por la oración. Me escribía alguien en estos días y me decía, yo le tengo miedo a la muerte. Es que cuando tenemos una fe viva y una fe dinámica, el creyente, cuando somos cristianos verdaderos, no le tenemos miedo a la muerte porque sabemos que la muerte es una separación, es un traslado de la tierra a la presencia de Dios. Para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Te voy tirando varias pistas para que vos puedas en esta hora poder detectar si realmente sos salva, si realmente estás profesando una fe genuina. ¿No te preguntaste por qué quizás hace años que estás apartada del Señor y no tienes el deseo de volver? ¿Será que tienes una fe falsa? ¿No te preguntaste quizás yo estoy en la iglesia y a lo mejor la gente puede ver tu accionar prolijo, vos cumplís con Dios, tenés tu tiempo devocional, pero no hay obras que evidencien una fe genuina? Porque no hay obediencia en tu Biblia, porque la palabra queda solamente acá y de acá no baja a tu vida práctica. En conclusión, Santiago va a estar diciendo, la fe, si no tiene obras, está muerta. Y esta clase de fe no te salva. Esta clase de fe no te salva. ¿Será que tienes una fe intelectual? ¿Será que aún no has depositado la fe en Jesucristo? ¿Por eso no hay fruto en tu vida? Voy a invitarte a que podamos tener una breve pausa. Vamos a cerrar aquí en un primer bloque para luego en un rato poder continuar
con este estudio. Quiero dejarte pensando, ¿tengo una fe meramente intelectual? Ponete a orar, tómate unos segundos, presentate delante de Dios, abrí tu corazón y deja que el Espíritu obre. Continuamos en un rato.